mucho más de lo que ya lo ha hecho. Hay una bendición en Deuteronomio que quiero declararla sobre ustedes en el nombre del Señor. Dice que el Señor te haga 1000 veces más de lo que ahora eres en Él. Amén. 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 Vamos a estar estudiando hoy Nehemías capítulo 10, así que les invito a buscar en su Biblia Nehemías ...10... La semana que viene vamos a tener, ya tenemos invitado al pastor, un pastor que viene desde la República Dominicana, el reverendo, el muy reverendo, como decimos nosotros en buena confianza, el muy reverendo Nicolás Ceballos y familia, Elizabeth allí está, y Boaz Ceballos. Así que, Ceballos, tú tienes el encargo de Nehemías 11 y 12. Ya quizás entonces para el próximo ya yo termine el 13, a no ser que Nehemías escriba otro capítulo. Vamos a ver, de aquí allá a lo mejor que Nehemías escribe otro capítulo y uno no puede. Yo le dije a Justin el domingo que quizás termine con el capítulo 10 porque ya estoy ansioso por empezar la próxima serie, pero en casa recibí la amonestación de mi querida esposa que dice: no te apures, tranquilo. Empieza y termina bien. Yo dije: tranquilo, ayuda y dueña. O doña, que es lo mismo. Y dije: bueno, está bien, tranquilo, Darwin, sujétate ahí, que cuando el Señor habla, no importa por medio que hable, Dios puede hablar por medio de un burro. Mucho más por mi esposa. No aprende esas cosas, ni Dani, que Melissa te va a cortar la cabeza. Bueno, ya estamos aquí. Nehemías capítulo 10. ¿Ustedes recuerdan el capítulo 9? El capítulo 9, la semana pasada estuvimos hablando de un encuentro extraordinario con la palabra de Dios. Un encuentro extraordinario con la palabra de Dios. Fue en el capítulo 8 realmente. En el capítulo 8 estuvimos hablando cómo el pueblo, después de haber adelantado toda la obra, Dios despertó su corazón para hacer completa la restauración. Ya habían restaurado gran parte o casi la totalidad de la ciudad, la muralla. Ahora ellos estaban siendo despertados por Dios para enfocar en la restauración más importante, que es la de sus propias vidas. Para mí es precioso ver el orden de Dios. Para Dios todo es importante y nada lo deja fuera, excluido. Cuando Dios comienza a hacer una obra en nuestra vida, la hace perfecta. Por eso cuando terminó la creación, Él dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Porque así obra Dios. Dios hace las cosas perfectas, buenas. Por eso despierta ahora el corazón del pueblo para que busque la palabra, la ley. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que provocó que el pueblo terminara en ruina? Que el pueblo olvidara la ley de Dios. Ahora ellos están restaurando las murallas, restaurando la ciudad, pero deben echar un fundamento firme en su vida para que esas murallas no vuelvan a ser ruinas, para que sus vidas no vuelvan a ser esclavas. Y ese fundamento es la palabra de Dios. No importa cuánto nos empeñemos nosotros en edificar, no importa cuánto adelantemos en cualquier empresa en la vida, si el fundamento no es la palabra de Dios, el viento contrario vendrá, la lluvia vendrá y grande será la ruina. Pero si nosotros nos esforzamos en establecer como fundamento de nuestra vida la palabra de Dios, va a venir sí la lluvia, el viento, los ríos, las inundaciones, los problemas van a venir porque son comunes para toda la raza humana, pero va a haber una gran diferencia.
y es este: que nuestra casa va a prevalecer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros buscar un fundamento firme en la palabra de Dios? Bueno, el capítulo 8 nos decía que deberíamos desear la palabra de Dios, tener sed de ella, anhelos de ella, que debemos proveer para la palabra de Dios, que debemos también dar lugar a la adoración después de escuchar la palabra de Dios. Quiero resaltar algunos detalles de este capítulo antes de avanzar. Nehemías 8:6 dice: entonces Esdras bendijo al Señor. Esto después de haber leído la ley por horas. Déjame hacer este paréntesis. Aquí no estamos hablando de que las personas estaban sentadas en un templo cómodo, con banco y aire acondicionado una noche. No. Ellos estaban a pleno sol del día, parados, escuchando a alguien de lejos que quizás no podían definir bien con la vista, escuchando la palabra de Dios por horas. Allí no había una alabanza, un poema, una transición, un videíto, vamos a buscar algo en YouTube. No. Solo estaban leyendo, escuchando, y los levitas y escribas dando sentido, aplicando la palabra, trayendo luz a la realidad actual, según la palabra que leían. Después de haber hecho esto, entonces dice: Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos. Vamos a hacer una práctica. ¿Pueden levantarlos todos ahí, aunque sea una sola mano ahí? Todo el pueblo. Stanley, yo no te veo levantando la mano. Todo el pueblo levantando las manos, aunque fueran bautistas, levantaron las manos y dijeron: amén, amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose a tocar el suelo con la frente. Al decir ellos amén y amén, están diciendo: esa palabra que han dicho, yo la firmo en mi corazón. Yo digo: que así sea, que así se cumpla, que así se haga la voluntad de Dios. Y luego adoraron. Esto nos lleva al equilibrio perfecto en nuestra vida devocional. Nosotros necesitamos conocer quién es Dios, lo que Él dice, lo que Él hace, sus propósitos, sus promesas. Debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero ese conocimiento va a ser auténtico, genuino, cuando nos lleva a la adoración. Si ese conocimiento es simplemente información, si es simplemente datos que ocupan nuestra mente y recuerdos, no nos ha afectado en el sentido que Dios la dijo, porque lo que debe provocar sobre todas las cosas la ley de Dios es adoración, maravilla, admiración, temor de quién es Dios y rendición de nuestra vida a Él. Por eso, además de adoración, la palabra de Dios debe provocar arrepentimiento. Capítulo 8, versículos 7 al 9 dice: los levitas, voy a saltar esa lista de levitas, le explicaban al pueblo la ley, que no se movían de su sitio. Miren, hermano, aquí hay la intención de dar sentido, de buscar las implicaciones y las aplicaciones de la ley a la vida cotidiana. Y cuando el pueblo escuchaba la ley y la explicación, dice que no se movían de su lugar. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Por qué el pueblo no se movía de su lugar? Dime, René. ¿Por qué? Dime, Joás, ¿por qué tú crees que ellos no se movían? ¿Qué ustedes creen? Ayúdame, Isabel. Elisa. ¿Estaban disfrutando? Muy bien, se estaban deleitando en eso. ¿Qué más? Lo estaban procurando como una necesidad. Yo necesito esto. Por eso ellos estaban prestando atención. Prestando atención. No hay manera que podamos nosotros disfrutar los efectos poderosos de la palabra de Dios sin enfocarnos atentamente
a lo que ella nos está diciendo. Claro, ese enfoque, esa atención puede estar provocado por la atracción, por el deleite, por la necesidad, por la urgencia, por muchas motivaciones, pero al final esta es la realidad. Debemos enfocarnos, prestar atención en la palabra. Y cuando nosotros prestamos atención, estamos diciendo, sí, yo tengo que calentar el almuerzo porque ahorita estamos volados del hambre. Sí, por la tarde tengo que tender la ropa porque se me rompió la secadora. Sí, por la noche tengo que estar estudiando porque mañana tengo un examen. Pero ahora, este tiempo en que estoy leyendo, en que estoy escuchando la palabra de Dios, este tiempo voy a dar completa atención. Mira, hermano, la atención enfocada es un ejercicio, es un músculo de la voluntad que debemos ejercitar. A nadie le es sencillo prestar atención. A mí no lo es. Necesitamos ejercitarla. Y cuando tú ves que estás prestando atención, ya sea a Dios en la oración o en la lectura de la Biblia, y tu pensamiento divaga, tranquilo, hermano, todos nos pasa lo mismo. Simplemente regrese y prosiga. Este ir y devenir de nuestra atención enfocada en la oración y en la lectura de la Biblia, lo que va a hacer es fortalecernos más para que los periodos de desconcentración sean cada vez más aislados y podamos disfrutar más nuestra oración y nuestra adoración. Pero para eso debemos planificar bien el encuentro con Dios. Nosotros necesitamos entrar en el encuentro con la palabra de Dios en oración para preparar el corazón con una alabanza, bajar los sonidos, bloquear las aplicaciones, las notificaciones. Puedes avisarle a tu familia, ¿sabes qué? Voy a tener 15 minutos a solas con el Señor. Ayúdame con cualquier otra distracción. Y entonces busca el lugar íntimo con el Señor y puedes prestar la atención debida a su ley. Ahora, este pueblo, luego de entender el sentido de la ley, se dieron cuenta que sus vidas no estaban en armonía a lo que Dios decía. Y cuando lo que Dios dice y lo que tú piensas, haces y tus motivaciones no están en armonía con aquello que has escuchado, uno de los dos no tiene la razón. No es que esta es la verdad de Dios y esta es mi verdad y a mí me resulta creer esto. No, esto es lo que Dios dijo para aquella gente, pero hoy en día la realidad es diferente. No, cuando lo que Dios dice en su ley es contrario a lo que tú piensas, tú tienes motivación para hacer lo que tú estás haciendo, uno de los dos está equivocado. Y nosotros sabemos cuál de las dos partes somos nosotros. Porque Dios es el creador de todas las cosas y lo que Él dice se ajusta a la verdad, se ajusta a la realidad. Cuando Él ve la vida y la describe en su palabra, su descripción de la vida es según la justicia y según la verdad. Entonces, nosotros podemos tener una narrativa de la vida, podemos describir la vida, los propósitos de la vida, las metas de la vida, de la manera que querramos, pero nuestra mirada no es tan profunda como la de Dios, nuestro conocimiento no es como el de Dios, por tanto, debemos ser humildes y reconocer que Él tiene la verdad. Y cada vez que nuestras verdades son confrontadas por la verdad absoluta de Dios, debemos arrepentirnos y desechar nuestros caminos y volvernos al camino de Jehová, porque ahí es donde está la vida. Por eso el pueblo dice que al oír las palabras de la ley, estoy leyendo la primera frase creo del versículo 9, la gente comenzó a llorar. Jonathan, ayúdame. ¿Por qué tú crees que la gente empezó a llorar? ¿Por qué alguien puede llorar al escuchar un mensaje? Dime. ¿Se dieron cuenta del mal que estaban haciendo? Te está tocando, pero ¿de qué manera te está tocando? Tocándote, compungiendo tu corazón, trayendo convicción de pecado, lamento por haber deshonrado a Dios, olvidado su ley o quebrantado su ley, y eso produce lloro. Mire, hermano, en cuanto al arrepentimiento, hay
diferentes matices de un arrepentimiento. Saber que algo está mal no es arrepentirse. Sentirse mal porque hemos hecho pecado tampoco es arrepentirse. Es más, ser sinceros con Dios acerca de que hemos pecado, decir: Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, Señor, yo quebranté tu ley. Eso no es un arrepentimiento completo. Para que haya un arrepentimiento, tiene que haber la resolución de tu corazón de confiar en la gracia de Dios para no hacerlo más. No hacerlo más. Si es saber que algo está mal, es sentirte mal por eso, es confesarlo al Señor, pero es pedir gracia y pedir misericordia con la resolución, el compromiso de cuanto depende de mí, voy a esforzarme y no hacerlo más, porque reconozco que esto ofende a Dios y yo no quiero lastimar el corazón de Dios. Y esto es lo que pasaba con el pueblo. Ellos estaban llorando porque sabían que el quebrantar esa ley fue lo que trajo la ruina a sus vidas, y ahora comprendían en retrospectiva: mira, todo lo que hemos vivido fueron las consecuencias mismas que habían advertido Moisés en su ley. Y por no prestar atención a la ley de Dios, esto es lo que hemos vivido en los últimos años. Y tuvieron lloro y arrepentimiento. Amado hermano, no hay nuevos comienzos sin arrepentimiento. Nosotros no podemos simplemente a una persona que quiere avanzar en la vida dar una palmadita en el hombro diciendo: no fue tan malo, tú verás que bien te va a ir a partir de ahora. No, hermano, eso no ayuda. Eso no ayuda. Nosotros tenemos que ver las cosas tal y como las dice Dios en su palabra. Si es pecado, es pecado. Y el pecado deshonra a Dios. Y si el pecado deshonra a Dios, nosotros no somos nadie para minimizar o poner un valor mínimo al pecado cuando es Dios quien ha recibido la ofensa. Déjame decirle que si ustedes ofenden a Eliané y vienen a mí, yo no tengo la autoridad para decirle: ¿sabe qué? Eso no fue nada, no te preocupes. Si la ofensa no fue hacia mí, ¿quién soy yo para minimizar o quién debe atender esa ofensa? Eliané. Y Eliané es la que debe expresar cómo esa acción o esa palabra afectó o la ofendió a ella, y ir a ella y entonces decir el perdón. Entonces nosotros, ante dar un nuevo comienzo, antes de pasar a una nueva etapa, tenemos que ser sinceros y enfrentarlo con nuestros errores, con nuestros yerros, con nuestros pecados. No podemos seguir ocultando el polvo debajo de la manta, o la basura o el reguero debajo de la cama, sino que tenemos que sacar la basura, y al sacar la basura la casa se quedará limpia para una nueva etapa en tu vida. Y déjame decirle esto, hermano: la basura debe ser bien pequeña en casa, porque mientras más grande sea el latón, más apesta. ¿No se dan cuenta? Si tú tienes un latón de basura en casa, tú empiezas a echar y echar, y puede pasar un día y otro día, y cuando pasan 2 o 3 días sin sacar la basura, ¿qué es lo que tienes en casa? Tremenda peste, Luisito, tremendo mal olor. Bueno, el latón en casa, chiquito, ¿para qué? Para sacar la basura rápido, diariamente. Así seamos nosotros para el Señor. Que cuando leamos la palabra de Dios, ya nuestro latoncito de basura está ya saturado y dice: ¿sabe qué? Señor, saca esto, porque yo no quiero que esto apeste. Yo no quiero que esto apeste. Eso es el arrepentimiento. Ahora, cuando hay un arrepentimiento genuino, dice el versículo que hay un gozo perpetuo.
Por eso, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar, pero por eso los gobernadores, Nehemías, sacerdotes y maestros, y Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este ha sido día consagrado al Señor su Dios. Ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces, compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, estas palabras no están anulando o desacreditando el lloro del arrepentimiento. Lo que están es poniendo límite sano al lamento por el pecado. Nehemías y los sacerdotes entendían la gracia de Dios, y entendían que Dios es misericordioso y perdonador, y entendían que ellos habían mostrado un genuino arrepentimiento, pero que ese arrepentimiento que le había llevado el lloro debía levantarse, erguirse en la fe de la gracia de Dios. Porque si no hay fe en la gracia de Dios, el peso de la ley, el peso de la culpa, el lamento aplasta y no hay esperanza. Luego del arrepentimiento debe haber en nuestro corazón fe en el perdón de Dios. Y cuando creemos en el perdón de Dios, somos liberados de la culpa y entonces experimentamos un gozo perpetuo. Y ese gozo, dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira, amado hermano, la obediencia a la palabra de Dios debe seguir más allá de la experiencia extraordinaria con ella. Ellos tuvieron sed, ellos buscaron la palabra de Dios, ellos adoraron, ellos se arrepintieron, luego experimentaron el gozo, pero luego de esa experiencia, dice, al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Todos los días, estoy leyendo el versículo 13, ahora el 18, todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios, celebraron la fiesta durante 7 días y en el día octavo hubo una asamblea solemne según lo ordenado. Amado hermano, al día siguiente de esa experiencia, ellos volvieron a la palabra para entender más los términos de la ley. Allí fueron donde descubrieron cómo practicar la Pascua. Y ellos no demoraron en obedecer. Dijeron: ¿saben qué? Estamos a tiempo para celebrar la Pascua, así que vamos a hacerla. Porque la lectura nos debe llevar también a la obediencia inmediata. Una obediencia tardía es desobediencia. ¿Tiene sentido? Una obediencia tardía es una desobediencia. Después obedecerás haciéndola, pero el tiempo en que te estás demorando en obedecer, eso es tiempo de desobediencia. Por eso, cuando Dios habla, es el momento de actuar. Saltando entonces al estudio que nos corresponde hoy, la comprensión a la ley de Dios y esta experiencia con la ley de Dios debe llevarnos a un compromiso serio con Dios. Un compromiso serio con Dios. Ahora estoy en el capítulo 10. Pero leyendo los versículos 1 al 3 del 9. ¿Alguien me lo puede leer? Rode, ¿puede leerme el capítulo 9, versículos 1 al 3? Ok, está bien. ¿Alguien que tenga una pantalla digital? Elizabeth. Pues
Voy a leer el 38 ahora. ¿Qué versión estás leyendo, Isabel? NBI. Ok. Me encanta como dice el versículo 38. Hicieron un pacto. Un pacto. ¿Alguien ha leído otra palabra en su versión? Promesa. Una fiel promesa. ¿Esa Reina Valera 60? ¿Alguien ha leído New International Version? ¿Qué dice? Pacto. Algunas versiones traducen también compromiso. Compromiso. Pacto, promesa, compromiso. Aquí vemos la seriedad con que se debe tomar la palabra de Dios. Un compromiso, una promesa, un pacto. Cuando yo escucho estas palabras, lo primero que me viene a la mente es este anillo. Este anillo es el símbolo de mi compromiso, de mi promesa y de mi pacto de amar a Eliané en todo tiempo. No importa cómo yo me sienta, no importa si vaya bien o mal, no importa lo que pase, el pacto, el compromiso, la promesa fue hecha delante de Dios. Y ese anillo es testigo para recordarlo a mí todos los días de mi vida. Es la decisión predeterminada de ser fieles, no importa que venga. Mira, hermano, eso es lo que está diciendo Nehemías, que hizo el pueblo con Dios. En medio de esta generación donde existe muy poco compromiso, yo dije, déjame buscar en el diccionario a ver si esa palabra todavía existe. Obligación contraída por una persona que la compromete a hacer lo que ha dicho que hará. Acuerdo formal de dos partes que se han puesto de acuerdo en algunas concesiones en cada una de ellas. Entonces sí, todavía existe esa palabra y todavía es necesaria esa palabra, un compromiso. ¿Sabe que en la década del 60, donde empezó todo este movimiento hippie en los Estados Unidos y la liberación completa, peace, love y todo eso, se abogaba por el compromiso mínimo en todos los deberes sociales y en todos los compromisos sociales? Lo que sucede, lo irónico de esto, Felicia, es que ahora esa generación son padres o abuelos, ¿no? Y ellos no quieren lo mismo para sus hijos y sus nietos, porque ellos entonces sufren las consecuencias de relaciones familiares, de relaciones de amistad y de relaciones sociales y de convenios sociales donde haya una ausencia de compromiso. Y en esto se aplica una vez más el principio del futbolista y el árbitro. Cuando tú le das una falta a otra persona, tú no quieres ver el árbitro por ninguna parte, porque el árbitro es tu enemigo. Pero el día que el otro te da la zancadilla a ti y comete la falta sobre ti, tú te viras buscando el árbitro y dices, ¿pero dónde tú estabas? ¿Qué me lo diste? Bueno, con los compromisos con la ley de Dios no podemos actuar así. Nosotros debemos desear comprometernos con la ley de Dios, ser fieles a la ley de Dios en todas circunstancias, de toda persona, esté en público o en privado. Las consecuencias inmediatas sean buenas o no según tu apreciación, estamos con Dios porque estamos con Él
comprometidos. Un día, el día que yo me bauticé, yo me puse este anillo en el nombre de Jesús en sentido figurado. El día que yo entré a las aguas del bautismo, yo dije, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y solo la gracia de Dios me ha ayudado a llegar hasta aquí. Y esto debe ser el compromiso que cada uno debemos establecer con la palabra de Dios. Los consejos de la ley de Dios no es el consejo de un vecino, no es la sugerencia de un amigo, no es la recomendación de un youtubero. No. No es que tú viste un versículo, tú ves un versículo como si fuera el chiste de alguien en TikTok. No. Es palabra de Dios. Son palabras de vida. Cuando tú la crees, te da vida. Y cuando tú la rechazas, tu senda es para muerte. Por tanto, tú tienes que tomarla y comprometerte con ella de corazón. ¿Puedes decir amén? Esto se hace más fácil cuando tú tienes modelos de líderes espirituales que en realidad están comprometidos con la ley de Dios. Es cierto. Nos guste o no, muchas veces las personas que van delante de nosotros, que nos representan en la iglesia o líderes espirituales, donde quiera que ellos estén, ellos marcan un rumbo para el resto. Por eso, en el versículo 8 dice que los sacerdotes fueron los primeros en firmar ese pacto. Los levitas estuvieron allí entre los primeros, versículo 9. Y en el versículo 14, ahora estoy leyendo el capítulo 10, dice que ellos también firmaron. Firmaron. Y si esto nos pareciera poco, entonces en el versículo 28 dice que el resto del pueblo también firmó. Hermano, cuando uno firma, está estableciendo ahí su nombre. Y está diciendo, cuenta conmigo. Como hicieron el acta de independencia de los Estados Unidos y escribieron esos fundadores de la patria. Pero nosotros hemos creído estos principios, en estos principios estamos de acuerdo. Sobre estos principios vamos a establecer esta nación. Nosotros firmamos independencia, libertad y derecho para todos los hombres conforme que somos creados en imagen de Dios. En resumen, y pusieron ahí sus nombres hasta el día de hoy. Porque se jugaron la vida, apostaron su vida a esos principios. Y es lo que están haciendo estos hombres. Hemos leído la ley de Dios, hemos adorado a Dios, nos hemos arrepentido, nos hemos gozado por la restauración. Ahora nos comprometemos y firmamos. Así de serio. ¿A qué se comprometieron? A cumplir la ley de Dios. Pero ellos nombraron algunas cosas específicas que querían obedecer. Me llama la atención que escogieron esta, aunque la ley de Dios era mucho más amplia. Estas quedaron al menos registradas. ¿Pueden tomar nota? Primero, a santificar el matrimonio. Fíjense eso, comenzaron por la familia. Versículo 30. No iban a dar a sus hijas a extranjeros. No se iban a casar con personas de otro pueblo, sino que se iban a consagrar y a santificar el matrimonio dentro del pueblo de Dios. Segundo, iban a santificar el día del Señor, el sábado. Ellos estaban decidiendo descansar el sábado para enfocar toda su fuerza en buscar y adorar a Dios. Ese día no iban a hacer negocio aunque les provocara pérdidas. Y si se sentía tentado a que un vendedor extranjero venía el día del sábado a vender una baratela al 2x1 y 3x1, ellos van a decir, no, porque ese día no hago negocio, ese día no trabajo, ese día no hago otra cosa que adorar a Dios. Ahora, en el versículo 31 dice que también decidieron al séptimo año hacer descansar la tierra. Un año completo sabático.
descansar la tierra. Ellos iban a trabajar sabiamente, prudentemente, diligentemente durante 6 años para que en el 7º año ellos pudieran descansar y descansar la tierra. Tenían que confiar que durante ese año Jehová le iba a proveer, porque así lo había prometido en su ley. Por último, quiero llamar la atención en esto. Versículo 34, 35, 36, 37, es decir, de 34 hasta el 38, tome nota de esto. Ellos se comprometieron en proveer para la casa de Dios, para el servicio en la casa de Dios, para que los servicios de adoración en la casa de Dios nunca se cerraran, nunca cesaran. Por eso, verso 34, iban a llevar leña. Verso 35, iban a dar de los primeros frutos de su cosecha. En el 36, iban a presentar a sus primeros hijos. Y para redimir a su hijo, iban entonces a proveer un cordero en sustitución a su hijo. Y también entonces iba a llevar el primer animal, tanto del ganado ovejuno como vacuno, es decir, ya sea de cordero, oveja, como de vacas y otras bestias. El primer animalito de la cría lo iban a traer también al Señor. Así, de los primeros productos, ya no solamente de los frutos, sino de los productos, es decir, del aceite, de las cosas producidas, elaboradas, el aceite, el perfume, la tela. Lo primero, el diezmo de esos productos lo iba a traer también a la casa del Señor. Ahora, ¿qué se hacía con todo esto? Para mí es muy curioso. No sé para ti, José, pero mira, hermano, el 10% de todo lo que se traía a la casa de Dios se almacenaba para el servicio en la casa. Pero el resto era para el sustento de los levitas y sacerdotes y su familia. Porque a toda la nación de Israel se le dio tierra, pero los sacerdotes, los descendientes de Aarón, no se les dio tierra, sino que su herencia sería el servicio de la casa de Dios. Ahora, ¿quiénes proveían para ello? Los diezmos y las ofrendas de toda la nación. Entonces, el 10% del 10% era consagrado al servicio, al mantenimiento de la casa. Pero el 90% del 10%, eso era dedicado para el sustento de los siervos del Señor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Perdónenme que le tome un poquito de tiempo. ¿Puede leerme ahora el versículo 38 del capítulo 10? A ver si lo anoté bien. Allí explica lo que acabo de decir. Siga el siguiente. Porque los israelitas y los hijos de Leví dieron la contribución del cereal, del vino nuevo y del aceite en las cámaras. Allí están los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los corderos y los cantores. Así no descuidaremos la casa de los demás. Mira como dice Nueva Versión Internacional, Elizabeth. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Cuando yo leí este capítulo hace varios meses atrás, aún antes de comenzar esta misión, esta iglesia, en nuestro devocional con Leané y yo, fue el capítulo que me provocó a mí comenzar esta serie cuando comenzamos la iglesia. Porque vi un pueblo comprometido, cada uno comprometido en edificar un pueblo y dar de ellos su tiempo, energía, recursos, firmando con sus nombres para levantar una ciudad que glorifica a Dios. Y una de las cosas que le decía a Leané que me llamó tremendamente la atención, que para mí me chocó,
es que para mí lo que estaban haciendo ellos en otro tiempo, yo lo veía como algo trivial y a veces sin importancia. Es dar uva, dar aceite, dar un animalito. Eran cosas administrativas. Y déjame decirle que yo a veces las cosas administrativas como que las rechazo porque, perdóneme, porque es que no lo comprendía bien. No lo veía tan espiritual. Para mí era más espiritual la Biblia, la teología, la oración. ¿Te ha pasado eso? Dice, no. El Señor dice, ¿sabes qué? Sin administración, sin esfuerzo, sin trabajo, sin provisión, no se puede llevar adelante la palabra, el evangelismo, el discipulado. Ambas cosas tienen que ser como dos alas del mismo pájaro, porque si no, no vuela. Y es tan santo un trabajo administrativo como un trabajo de discipulado, porque todo se hace para la gloria del Señor. Por eso, traer unos poquitos de agua es santo y agrada a Dios. Por eso, recoger a alguien en tu carro y traerlo a la casa de Dios es santo y agrada a Dios. Por eso, hacer una comidita y compartir con alguien es santo y agrada a Dios. Y todos debemos hacerlo comprometido en respuesta a todo el bien que hemos recibido por la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Termino con una historia. Gracias por el tiempo que me ha dado. Esto me resultó la última vez que lo dije. A ver, ¿quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20, tengo media hora más. Había un señor que paseaba con un gato jugando entre las piernas en su barrio. No era gato suyo, simplemente se la había pegado. Él por compasión le daba comida de vez en cuando. Y cuando él paseaba, el gato venía y se la arrimaba. Ahora la gente del barrio le decía, ese gato es tuyo. Y dice, no, yo simplemente le doy comida. ¿Y por qué tú no lo llevas al veterinario? Porque no es mi gato. Simplemente está aquí y juega conmigo. Y pasaba otra persona y decía, oye, ese gato, pero que ese gato está medio despeluzado. ¿Por qué no cuida un poquito más ese gato? Mira que... Y así pasaba, un día pasaba otro día. Y todos tenían una sugerencia para el hombre de qué debía hacer con el gato. Mira, ese gato, como te quiere, muchacho, que juguetón es. Si tú lo cuidas mejor, mira, es más, eso lo puedes meter hasta dentro de la casa, que él te va a criar, te va a cuidar a ti de bichos y de cucarachas y de todo eso. ¿Por qué tú no llevas al veterinario? Mira, eso con una pastillita, con una vacunita, tú resuelves eso, muchacho. Pero nadie se llevó el gato. Nadie se lo llevó. ¿Qué es lo que faltaba? Compromiso. Porque todos podemos tener una sugerencia, todos podemos tener buenas intenciones, todos podemos tener una buena idea, todos podemos hacer una palabra con el mejor deseo del mundo, pero eso no cura al gato de parásito, eso no paga el veterinario, eso no, el gato va a seguir durmiendo en la calle, porque la diferencia lo hace del dicho al hecho, el trecho lo hace el compromiso. Amén. Otra historia más. Se me pegó lo del abuelo Eliané, que es cuentista. Se cuenta la historia que para finales de año en la granja estaban discutiendo los pollos y el cerdo. ¿Ustedes saben la historia? ¿No? Pero venid bien. Los pollos y el cerdo estaban discutiendo en la granja a fines de año. Los pollos le decían al cerdo, ¿para qué tanto alarme? Tanta algarabía. ¿Por qué tanta preocupación, cerdito? Los pollos estaban ligeros. El cerdo entonces se volvió y le dijo, ¿sabes qué? Porque para la fiesta del 24 ustedes están implicados, pero yo estoy comprometido. ¿Por qué? Porque yo con unos huevitos se limpiaba el pecho, pero el puerco que le pasaba. Hermano, esta es la definición de compromiso: apostar la vida a él. Vamos a ver.
Padre, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por mis hermanos. Todos nosotros nos deleitamos tanto en tu casa y tanto en tu palabra. Señor, que esta palabra, tu Espíritu la siga trayendo a nuestro corazón una y otra vez hasta producir en nosotros aquello por la cual tú la has enviado. Gracias, porque tú has ayudado a los hermanos a llegar aquí, a pesar del cansancio, del calor y de todo. Gracias, porque tú los trajiste. Recibe esta ofrenda de alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a saludarnos todos en el amor de Cristo. Que tengan una preciosa noche. Bendiciones.